Mateo nunca había creído en la brujería. Creció en un barrio humilde de México, donde las historias sobre maldiciones y trabajos de santería se contaban como chismes de esquina. Pero para él no eran más que cuentos de viejas, hasta que conoció a Julia. Todo comenzó una noche cualquiera en la cantina de Don Evaristo. Mateo, como de costumbre, tomaba una cerveza después del trabajo cuando la vio. Julia era hermosa de una forma inquietante, con unos ojos oscuros que parecían ver más allá de lo que él podía entender. Desde el primer momento, sintió que su cuerpo se estremecía con una mezcla de deseo y miedo. La atracción fue inmediata. En cuestión de semanas, estaban juntos. Pero algo en la relación no era normal. Mateo comenzó a sentir que su mente no le pertenecía. Pensaba en Julia todo el tiempo, incluso cuando no quería. Dejó de comer, dejó de dormir. Perdió interés en todo lo demás. Fue su madre, doña Rosario, quien primero se dio cuenta. «A ti te hicieron un trabajo, hijo», le dijo una tarde. Al verlo con los ojos hundidos y las manos temblorosas, Mateo se rió. ¿Brujería? Eso no existía. Pero esa misma noche, mientras dormía, algo lo despertó de golpe. Un murmullo dentro de su habitación. Encendió la luz de inmediato. No había nadie. Pero el aire estaba pesado, cargado de un olor a canela y algo más. Un aroma ferroso, como sangre. Y entonces, bajo su cama, encontró algo que lo hizo estremecer hasta los huesos. Un pequeño saco de tela roja, atado con un hilo negro y lleno de cabellos. Sus cabellos. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ya no podía ignorarlo. Algo oscuro estaba pasando. Y el precio por estar con Julia apenas estaba comenzando. Mateo no pudo dormir esa noche. Se quedó sentado en su cama, con el pequeño saco de tela roja sobre la mesa de noche, observándolo con el estómago revuelto. Su madre tenía razón. Por la mañana, fue a buscarla. Doña Rosario tenía sus propios métodos para reconocer la brujería. Sin decirle una palabra, tomó el saquito, lo abrió con cuidado y sacó los cabellos. Sus ojos se entrecerraron, y su rostro adquirió una seriedad que hizo que Mateo sintiera un escalofrío. «Esto no es cualquier cosa, mijo», susurró. «Aquí hay algo muy fuerte, algo que no se rompe fácil». «¿Qué puedo hacer?», preguntó Mateo, sin poder ocultar la desesperación en su voz. Doña Rosario tardó en responder. Sabía que había una sola solución, pero era peligrosa. «Tienes que ir con don Casimiro». Mateo sintió un nudo en la garganta. Casimiro, el brujo del pueblo. Un anciano de mirada perdida, que vivía en las afueras, alejado de todos. Dicen que nadie sale igual después de visitarlo. Pero Mateo no tenía opción. Si quería liberarse, debía enfrentarse a lo que fuera que Julia le había hecho. Esa misma noche, Mateo caminó hasta la choza de don Casimiro. El camino era largo, y el viento soplaba con un murmullo inquietante. Cuando llegó, vio la puerta entreabierta como si lo estuvieran esperando. Entró con el corazón latiéndole en los oídos. El interior estaba iluminado solo con velas. En el centro, rodeado de frascos con líquidos oscuros y figuras talladas en madera, estaba el viejo Casimiro. «Sabía que vendrías», murmuró el brujo, sin levantar la vista. «Lo que traes contigo es fuerte». Mateo sintió que la piel se le erizaba. Casimiro no había mirado el saco, pero ya sabía lo que era. «¿Puede romperlo?», preguntó, sintiendo un leve temblor en su voz. El viejo levantó la vista. Sus ojos eran profundos, como si miraran dentro de su alma. «Nada se rompe sin consecuencias, muchacho. Si te libero de ella, algo más vendrá a cobrar el precio». Mateo tragó saliva. No tenía idea de lo que eso significaba. Pero una cosa sí sabía con certeza. No podía seguir viviendo así. «Hágalo», dijo, con un hilo de voz. Casimiro asintió lentamente. Las velas parpadearon, y el viento afuera se tornó más fuerte.
Entonces, prepárate, porque esta noche la bruja vendrá a buscarte. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y en ese momento supo que su pesadilla apenas estaba comenzando. Mateo se quedó en la choza de don Casimiro mientras el viento ululaba en el exterior. La pequeña cabaña parecía más vieja por dentro de lo que imaginaba. Frascos con líquidos oscuros, velas negras consumiéndose lentamente y figuras talladas con formas humanoides cubrían las paredes. Casimiro se sentó frente a él con una expresión grave. «Escucha bien, muchacho. Romper un amarre no es cosa fácil. Julia te ató con algo más que deseos. Ella usó sangre». Mateo sintió un nudo en el estómago. Lo había sospechado, pero escucharlo de labios de un brujo lo hacía más real. «¿Qué tengo que hacer?», preguntó con la voz temblorosa. Casimiro tomó el saquito rojo que Mateo había traído y lo sostuvo entre sus manos, murmurando en un idioma que el joven no reconocía. De repente, el saquito comenzó a retorcerse como si algo dentro estuviera vivo. «Esta noche, cuando el reloj marque la medianoche, Julia vendrá a reclamarte». La voz del brujo se volvió más áspera. «Si quieres liberarte, tienes que enfrentarla sin miedo». Mateo tragó saliva. ¿Cómo podía enfrentar a algo que no entendía? «Pero hay un problema», continuó Casimiro. «Ella no vendrá sola». Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Casimiro apagó las velas una a una. El único resplandor en la cabaña provenía de una brasa roja en el centro del cuarto. «Si quieres vivir, no te muevas de este círculo», le ordenó el brujo, señalando un patrón de sala y hierbas dibujado en el suelo. «No importa lo que veas o escuches». Mateo asintió, pero su mente estaba en otra parte. Su cuerpo se sentía pesado, como si algo invisible ya intentara retenerlo. El reloj marcó las 12, y entonces el infierno comenzó. Un viento gélido atravesó la cabaña, haciendo temblar las paredes. Las velas apagadas volvieron a encenderse con una llama azulada. Mateo escuchó un susurro. Su nombre, dicho con dulzura. «Mateo». Su corazón se detuvo. Era la voz de Julia, pero ella no estaba ahí. Solo sombras danzaban en la penumbra, moviéndose como si algo las dirigiera. Casimiro no se inmutó. Siguió murmurando sus cánticos, agitando una rama seca sobre el saquito rojo. De repente, el objeto se abrió solo, y algo viscoso comenzó a salir de su interior. Mateo sintió náuseas al ver que eran gusanos, retorciéndose, sangrando tinta negra. El viento sopló con más fuerza. «No mires, idiota», rugió Casimiro. «Es un truco. Ella quiere que salgas del círculo». Pero Mateo ya no podía moverse, porque, frente a él, vio algo que lo dejó sin aliento. Julia estaba allí. No era un reflejo, no era una sombra, era Julia, tal como la recordaba. Su piel morena, su cabello largo y negro, pero sus ojos eran pozos oscuros, vacíos. «No quiero hacerte daño, amor», susurró ella, dando un paso hacia él. Mateo sintió un deseo irracional de correr hacia ella, de abrazarla, de olvidar todo lo que había aprendido esa noche, pero su instinto le gritaba que aquello no era Julia. Casimiro gritó algo en un idioma desconocido, y la figura de Julia se distorsionó, como si la luz no pudiera tocarla. «¡No!». Julia rugió con furia. Su voz cambió, volviéndose más grave, más monstruosa. Sus brazos se alargaron, y de su espalda comenzaron a surgir sombras con garras afiladas. El aire se llenó de un hedor nauseabundo. Casimiro tiró un puñado de sal negra contra la criatura, y un grito inhumano sacudió la cabaña. Las sombras comenzaron a retorcerse, como si algo las estuviera quemando. Mateo cerró los ojos, esperando que todo terminara. El viento rugió una última vez. Y después, el silencio. Cuando abrió los ojos, Casimiro estaba jadeando,
apoyado contra una pared. Julia había desaparecido, pero Mateo sabía que esto no había acabado, porque dentro de él algo seguía sintiendo su presencia. Casimiro lo miró con seriedad. «Lo que hicimos hoy no la destruyó», dijo con voz ronca. «Solo la debilitamos. Pero aún tienes algo suyo dentro de ti». Mateo se estremeció. Sentía algo en su pecho, algo frío, algo oscuro. «Entonces, ¿qué hago?», preguntó, con voz temblorosa. Casimiro se acercó y le puso una mano en el hombro. «Para liberarte de verdad, tienes que matarla». Mateo sintió que el mundo se le iba encima. Julia ya no era humana, pero él aún la amaba. Mateo sintió que la habitación se cerraba sobre él. Tenía que matar a Julia. Las palabras de Casimiro pesaban en su pecho como una losa. Su mente se negaba a aceptarlo. Él la amaba, aún la sentía dentro de sí. Y, sin embargo, su cuerpo temblaba con el miedo primitivo de saber que lo que Julia se había convertido ya no era humano. Casimiro removió un viejo baúl y sacó un cuchillo con el filo negro, envuelto en un paño rojo. «Este no es cualquier cuchillo, muchacho», dijo el brujo. «Está consagrado para cortar los lazos de sangre y muerte. Es la única forma de romper el amarre completamente». Mateo tomó el cuchillo con manos temblorosas. Se sentía frío, demasiado frío. «¿Y cómo la encuentro?», preguntó con la voz apenas audible. Casimiro lo miró con seriedad. «Ella vendrá a ti. Siempre lo hacen cuando sienten que los vas a dejar». Mateo tragó saliva. No tenía escapatoria. Mateo volvió a su casa con la mente nublada. Todo en él le decía que huyera, que escapara de esa pesadilla. Pero ya no había salida. El aire dentro de su casa estaba pesado, como si algo invisible lo esperara en cada sombra. El olor a canela y hierro aún estaba ahí. Se sentó en su cama y dejó el cuchillo sobre la mesa de noche. Cada segundo que pasaba sentía más su presencia. A las 3 de la mañana, la temperatura descendió de golpe. Mateo despertó con un escalofrío. La ventana estaba abierta. Y frente a ella, Julia lo observaba en la penumbra. Su piel ya no era morena, sino ceniza. Su cabello caía sobre sus hombros como hebras muertas. Sus ojos eran pozos de oscuridad, y en su boca sonreía. «Mateo». Su voz era la misma, pero hueca, como si viniera de un pozo sin fondo. «¿Por qué quieres dejarme?». Mateo sintió su corazón latir con fuerza. El miedo era insoportable. «Tú ya no eres Julia», logró decir. Su voz sonaba débil, quebrada. Julia ladeó la cabeza y dio un paso adelante. Sus pies no tocaban el suelo. «Yo siempre seré tuya, Mateo», susurró. «Eso fue lo que prometimos». Mateo apretó el cuchillo. La única forma de acabar con esto era hacerlo ahora. Julia se acercó lentamente. Su sombra se extendía en las paredes, moviéndose como si tuviera vida propia. Mateo se armó de valor y, con un grito, levantó el cuchillo y lo hundió con todas sus fuerzas. Pero lo único que tocó fue aire. Julia estaba detrás de él. «Demasiado lento, amor», susurró en su oído. Mateo sintió unas manos frías apretándole el cuello. No podía respirar. Julia reía, pero su voz ya no era humana. La habitación giró. Las paredes parecieron encogerse. Las sombras tomaron forma y lo rodearon. Mateo cayó de rodillas. La oscuridad lo estaba tragando. Antes de que perdiera la conciencia, escuchó una última frase salir de los labios de Julia. «No puedes matarme, Mateo, porque ahora yo vivo dentro de ti». Y entonces todo se volvió negro. El vacío lo envolvía. Mateo sintió que flotaba en un abismo oscuro, incapaz de moverse, incapaz de gritar. Solo podía escuchar la voz de Julia dentro de su cabeza. «No puedes huir de mí», susurraba.
Nunca podrás. De repente, el aire regresó a sus pulmones. Mateo despertó con un jadeo ahogado. Su cuerpo empapado en sudor. Estaba en su cama, pero algo no estaba bien. La casa estaba en silencio absoluto. Se sentó con dificultad. Le dolían los músculos como si hubiera corrido por horas. La luz de la luna entraba por la ventana, proyectando sombras retorcidas en las paredes. El cuchillo seguía sobre la mesa de noche. ¿Había sido un sueño? No. La voz de Julia aún resonaba en su cabeza. Mateo miró sus manos y su estómago se encogió de terror. Las yemas de sus dedos estaban manchadas de ceniza negra. «Dios mío», susurró. Pero Dios no estaba ahí para ayudarlo. Mateo intentó calmarse. Se levantó de la cama y fue al baño para lavarse el rostro. El agua fría lo ayudó por unos segundos, pero cuando alzó la vista al espejo, sintió el peor miedo de su vida. Su reflejo no lo imitó de inmediato. Parpadeó un segundo después que él. Mateo se quedó helado, sin aliento. Su propio reflejo inclinó la cabeza y sonrió. «Buenos días, amor», susurró la voz de Julia. Mateo cayó hacia atrás, derribando la toalla y el vaso de cristal que estaba en el lavabo. El reflejo se quedó inmóvil, observándolo con burla. «Déjame en paz», balbuceó, arrastrándose hacia la puerta. «Pero si nunca nos hemos separado», respondió la voz, ahora más grave, más profunda. «Siempre hemos sido uno solo». La luz del baño comenzó a parpadear. Las paredes se oscurecieron. Algo invisible lo arrastraba de vuelta hacia el espejo. Mateo gritó y pateó con todas sus fuerzas. Se levantó tambaleante y salió corriendo del baño, cerrando la puerta de un portazo. El sonido de una risa espectral retumbó detrás de él. Mateo sabía que no podía seguir así. Necesitaba ayuda. Y solo había un hombre que podía enfrentar lo que Julia se había convertido. Mateo llegó a la choza de Casimiro en cuanto amaneció. El brujo lo esperaba en la puerta, como si ya supiera que vendría. «Te advertí que esto no terminaría con un cuchillo», dijo con voz grave. «El amarre está dentro de ti». Mateo cayó de rodillas frente a él. «Tienes que sacarla», rogó. «No puedo más». Casimiro lo observó con pesar. Luego, lo ayudó a ponerse de pie y lo guió hacia adentro. La cabaña olía a humo, a hierbas secas y a algo metálico. Sangre. «Esto va a doler», advirtió el brujo, encendiendo un fuego con carbones oscuros. «Si fallamos, ella tomará control total de ti». Mateo tragó saliva y asintió. No tenía otra opción. Casimiro trazó un círculo de sal negra en el suelo y lo hizo sentarse en el centro. Luego, sacó un frasco con un líquido espeso y rojo. «Bebe», ordenó. Mateo lo miró con repulsión. «¿Qué es?». Casimiro lo observó con seriedad. «Es lo único que puede separarte de ella, pero te llevará al otro lado». Mateo sintió que su piel se erizaba. «¿Al otro lado?». «Al lugar donde ella está atrapada. Si quieres romper el vínculo, debes ir ahí y enfrentarte a ella en su mundo». Mateo tembló. No quería hacerlo, pero si no lo hacía, Julia lo consumiría. Cerró los ojos y bebió el líquido de un solo trago. El mundo a su alrededor se distorsionó y Mateo dejó de estar en la cabaña. Cuando Mateo abrió los ojos, ya no estaba en el mundo real. El cielo era negro, sin luna ni estrellas. El suelo estaba cubierto de cenizas y huesos rotos. Y frente a él, en la distancia, se alzaba una casa en ruinas. La casa de Julia. El aire era espeso, lleno de lamentos y susurros. Mateo supo que había cruzado el umbral de los malditos. Y dentro de esa casa, Julia lo esperaba. Mateo avanzó con pasos inseguros por el sendero de cenizas que lo llevaba a la casa en ruinas.
Cada sombra parecía observarlo, susurrando su nombre en el viento gélido. La estructura de la casa estaba deformada, como si el tiempo y algo más oscuro la hubieran corroído. Las ventanas eran agujeros negros, y la puerta apenas se sostenía en su marco. Mateo tragó saliva y empuñó el cuchillo negro que Casimiro le había dado. Sabía que Julia lo estaba esperando. Un crujido lo hizo detenerse. El aire se volvió más denso. Sabía que vendrías, amor. Susurró una voz desde la oscuridad. Julia estaba en la entrada, descalza, con su vestido blanco flotando en el aire. Su piel era ceniza y su sonrisa demasiado amplia. Siempre vuelves a mí, continuó dando un paso adelante, porque me amas, ¿verdad? Mateo sintió su cuerpo paralizarse. Algo en su interior todavía la deseaba, pero ya no era ella. Era algo más, algo que lo quería encadenado para siempre. Tú ya no eres Julia, murmuró con voz quebrada. Los ojos de la mujer parpadearon con un brillo rojizo. El suelo bajo los pies de Mateo se agrietó. ¿No soy yo?, susurró ella. Entonces dime, Mateo, ¿por qué sigues sintiéndome dentro de ti? Un dolor insoportable recorrió su pecho. Mateo cayó de rodillas, jadeando. Su piel ardía, como si algo le quemara desde adentro. ¿Por qué me perteneces?, susurró Julia, inclinándose sobre él. Y nunca dejarás de hacerlo. Mateo gritó de agonía. La sombra de Julia creció, envolviéndolo en un torbellino de voces y lamentos. El mundo a su alrededor se desmoronaba. El cuchillo cayó de su mano. Sus fuerzas lo abandonaban. Julia sonrió, colocando sus frías manos en su rostro. Vamos, amor. Rinde tu alma. Déjame entrar del todo. Mateo sintió que su conciencia se desvanecía. Las sombras de Julia lo consumían. Pero entonces, en su mente, escuchó otra voz. Mateo, resiste, carajo. Era Casimiro. El brujo apareció en medio de la tormenta oscura, arrojando polvo blanco sobre la figura de Julia. La entidad rugió y se retorció, sus ojos llenos de odio. ¡Mateo! ¡El cuchillo!, gritó Casimiro. Mateo reunió todas sus fuerzas y tomó el arma negra. La sangre negra de Julia comenzó a gotear de sus manos. ¡Hazlo ahora!, gritó el brujo. Con un último grito de desesperación, Mateo hundió el cuchillo en el pecho de Julia. Ella abrió los ojos de par en par. Por un momento, su rostro fue el de la Julia que él amaba. Sus labios temblaron y una lágrima oscura cayó por su mejilla. Mateo, susurró, antes de desvanecerse en sombras. El mundo entero tembló, y la oscuridad explotó en 1000 fragmentos de ceniza. Mateo sintió que caía, y luego, todo fue silencio. Cuando despertó, estaba en la cabaña de Casimiro. El aire ya no era pesado. El brujo lo miraba con cansancio. «¿Terminaste con ella?», dijo con voz grave. «Pero el precio ha sido alto». Mateo se tocó el pecho. Aún sentía un vacío dentro de sí. ¿Está realmente muerta?, preguntó en un susurro. Casimiro no respondió de inmediato. Miró las brasas que aún ardían en el fuego ritual. El amor y la muerte nunca desaparecen del todo, dijo finalmente. Solo cambian de forma. Mateo cerró los ojos. Sabía que la historia no había terminado, porque en lo más profundo de su mente aún podía escuchar el último susurro de Julia. Siempre seremos uno, Mateo. Y el viento afuera susurró su nombre. Mateo no pudo dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía su presencia, el susurro de Julia en su mente, la sensación de algo helado recorriéndole la espalda. Se quedó sentado en la cabaña de Casimiro, observando las brasas que aún ardían en el fuego ritual. El brujo no decía nada. Solo fumaba su tabaco en silencio, con los ojos fijos en la nada.
No has terminado con ella, dijo finalmente. Mateo levantó la vista. El cansancio en su cuerpo era insoportable. Pero la maté, susurró. La apuñalé. La vi desaparecer. Casimiro negó con la cabeza. Los amarres de sangre no mueren con el cuerpo, murmuró. Julia sigue viva en algún lugar y tú sigues atado a ella. Mateo sintió un escalofrío. ¿Cómo puedo romper el vínculo de una vez por todas?, preguntó. Casimiro apagó su tabaco contra la madera y se inclinó hacia él. Sus ojos eran pozos de oscuridad. Debes ir al origen del amarre, susurró. A donde todo comenzó. Mateo sintió que el estómago se le encogía. Sabía exactamente a dónde tenía que ir. La casa de Julia. A la mañana siguiente, Mateo dejó la cabaña y se dirigió al pueblo. Cada calle le resultaba ajena, como si no perteneciera a este mundo. Cuando llegó a la casa de Julia, sintió un nudo en la garganta. Todo estaba igual. La fachada vieja, la pintura descascarada, incluso la puerta entreabierta, como si lo estuviera esperando. Mateo tragó saliva y entró. El aire dentro estaba viciado. Olía a cera derretida, canela y algo más. Algo podrido. Avanzó lentamente por la sala, reconociendo cada mueble, cada rincón. Era como si el tiempo se hubiera detenido desde la última vez que estuvo allí. Pero cuando llegó a la habitación de Julia, se detuvo en seco. En el suelo, cubierto de polvo, había un círculo de sal, y en el centro, una fotografía suya. La imagen estaba rota en los bordes y manchada con lo que parecía ser sangre seca. Mateo sintió que la piel se le erizaba. Sabía que volverías, susurró una voz detrás de él. Mateo se giró de golpe. Julia estaba de pie en el umbral. Su cabello negro caía sobre su rostro y su vestido blanco parecía flotar en el aire. Pero sus ojos eran dos pozos oscuros, sin vida. Mateo sintió que sus piernas se volvían de plomo. «Esto no es real», murmuró. Julia inclinó la cabeza con una sonrisa torcida. «Lo es para ti», susurró. «Siempre lo ha sido». El suelo tembló bajo sus pies. Las paredes comenzaron a ennegrecerse y el aire se volvió más espeso. Julia avanzó lentamente hacia él. Su sombra se alargaba, extendiéndose como un manto de oscuridad. «Aún me amas, Mateo», susurró. «Por eso nunca podrás librarte de mí». Mateo sintió un dolor punzante en el pecho y supo que Julia tenía razón. Mateo sintió que su cuerpo se paralizaba. El dolor en su pecho se expandió como un fuego frío. Julia estaba frente a él, su sonrisa oscura, su voz tan dulce como un veneno letal. «No puedes escapar de mí, Mateo. Nunca pudiste», susurró ella. La habitación se encogió a su alrededor. Las sombras en las paredes se retorcieron, formando figuras humanas, cuerpos atrapados en un sufrimiento eterno. Mateo sintió que se ahogaba, pero entonces algo dentro de él se encendió, una chispa de rabia, de desesperación, de supervivencia. «No», gruñó, cerrando los puños. «No eres real». Julia ladeó la cabeza. Su expresión se torció en una mueca de furia. «Yo soy lo único real en tu vida». Su voz se transformó en un rugido gutural. Mateo sintió que la fuerza invisible intentaba arrastrarlo al suelo, pero resistió. Su mano se deslizó hasta su bolsillo y sacó el cuchillo negro que Casimiro le había dado. Julia vio el arma y rió, pero su risa sonó más como un crujido de huesos rompiéndose. «Eso no te salvará. Estamos atados para siempre». Mateo respiró hondo. No tenía que matar a Julia. Tenía que romper el lazo. El círculo de sal en el suelo, la foto. El amarre aún estaba ahí. Se lanzó hacia la fotografía con un grito de furia. Con un movimiento rápido, la cortó en dos con el cuchillo.
Julia gritó. El sonido fue insoportable, inhumano. Las sombras en las paredes comenzaron a convulsionar, a deformarse, como si estuvieran siendo devoradas por la propia casa. «No puedes hacer esto». Julia se retorció en el aire, su piel resquebrajándose como porcelana rota. «Yo te amo». Mateo cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso de sus palabras. Pero el amor no debía sentirse como una prisión. «Adiós, Julia», susurró. Con un último esfuerzo, Mateo clavó el cuchillo en el suelo, partiendo en dos el círculo de sal. El mundo explotó en luz. Cuando Mateo abrió los ojos, estaba tendido en el suelo de la habitación. Todo estaba en ruinas. El círculo de sal había desaparecido. La foto estaba reducida a cenizas. Y Julia ya no estaba. El aire era ligero, como si una presencia opresiva se hubiera disipado. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sintió que su mente era suya. Se levantó con dificultad y salió de la casa tambaleándose. El sol del amanecer iluminaba el pueblo. Casimiro lo esperaba en la puerta. Su mirada era grave, pero en su rostro había una sombra de alivio. «Lo lograste», dijo en voz baja. Mateo asintió, pero no respondió. Las cicatrices de esa noche jamás desaparecerían. Pero al menos, por fin, era libre, o eso creía. Porque, en algún lugar del viento, aún resonaba un susurro suave, casi imperceptible. «Siempre serás mío, Mateo».